Saludos desde Caracas, Venezuela, viernes 26 de mayo, 54 días de protesta y la situación sigue como el primer día, porque estamos en una dinámica de conflicto en la cual, pues, todos los días hay enfrentamientos, movilizaciones, gases lacrimógenos y lo peor y lo más triste, muertos. Ya yo no sé cuánta gente ha perdido la vida. Hoy la concentración, la marcha de los libertadores ni siquiera pudo arrancar. Ni siquiera. La gente se concentró en la Avenida Victoria y de allí no la dejaron moverse. Los que venían de Cumbres de Curumo tampoco les cayeron a bombazos. A esta hora que estamos grabando, que son las 6 y algo, todavía en el Rosal y en las Mercedes hay enfrentamientos, bombas, piedras y demás, como todos los días. Y no es que seamos cotidianos en las manifestaciones, porque las manifestaciones han tenido y tienen momentos estelares en términos de comunicación que llegan al mundo, que no solo son la tiradera de piedras y la bomba. Yo creo que lo que más llega son estos eventos, estos protagonistas que surgen en las marchas, que son pura emoción, puro corazón. Gente que respalda la idea del cambio y se incorpora a ella dándole toques. Son unos matices que al final terminan de armar un cuadro que genera mucha solidaridad porque es un pueblo peleando. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia, que es lo que nosotros tocamos en este programa, las noticias, las estrategias que hay en el fondo, luce todo muy enredado. Porque que se vaya Maduro, que es una de las consignas más radicales, eso creo que va a ser sustituido ahora por el tema constituyente. Los que están con la constituyente, o sea, el gobierno, y los que no están. Ahora viene esa nueva batalla, ese nuevo escenario, porque la constituyente, como la están pensando el gobierno, y como la planteó Tibisay Lucena, que ayer lució muy rápida, efectiva, para hacer verdad el proyecto de Maduro, de agarrarse el país y hacer unas elecciones comunales, qué sé yo, cambiar la constitución a su medida. Pues esa rapidez que nos asombra, porque nunca lo tuvo con la oposición, nunca le pusieron esos requisitos, ni esas prerrogativas que le están poniendo a Maduro, a la oposición siempre le pusieron obstáculos. Bueno, pero esa constituyente que la van a imponer a trocha y mocha, que ya la semana que viene está eligiendo en 2 tandas las inscripciones, haciendo las inscripciones en un portal que ya está listo, que no se sabe ni quién va a votar, pero ya está listo. Esa constituyente va a ser digamos, un eje polarizador del país. Porque la gran mayoría va a tratar de evitar que una minoría le imponga un concepto de país que rechaza. Porque si bien es cierto, la Constitución del 99 hoy es defendida por todo el mundo, por la gran mayoría de los venezolanos, por sectores que antes eran oficialistas, pero que ahora no están con Maduro, y por, bueno, todo lo que es la oposición en su gama, si bien eso todo es así, la Constitución del 99 ahora es un eje que nuclea, porque para los sectores que eran o son seguidores del presidente Chávez, la Constitución es la obra, el legado de Chávez. Y eso abre muchos juegos que hay que entender. Lo que pasa es que está tan radicalizada la cosa que hay sectores en la oposición que no aceptan nada que se parezca, que tenga un vestigio de robo ni de broma. Están tan inmiscuidos en los dolores y en las pasiones del conflicto que a veces la política se les hace difícil. Hoy el Miami Herald, creo que era que sacaba un artículo en el cual decía cómo entender lo complejo de las soluciones en Venezuela, porque como aquí no hay diálogo ni negociación alguna, pues entonces el escenario de un norte para el conflicto no lo hay, sino que bueno, o este aplasta a este o este aplasta al otro. Bueno, la manifestación de hoy la reprimieron, muy fuerte, como todos los días. Ahí vemos el titular: PN reprimió a personas que no eran parte de la concentración política. Ahí pagó todo el mundo, porque la regadera de bombas, bueno, afecta a todo el que está al lado. Pero en el caso del diputado Paparoni, a él sí lo afectó directamente porque le metieron una herida en la pierna y le hicieron una operación, lo saturaron. Vamos a ver el video de Carlos Paparoni. Vamos.
Es cierto, en muchas manifestaciones pagan sirios y troyanos, todo el mundo. El que está y el que no está. Inocentes y pecadores. Pero la responsabilidad de la represión es una sola, es del gobierno que la ejecuta. Ahí está el ministro Villegas, que asegura que la mayoría de muertos durante protestas no eran parte de ellas. No estaban protestando, porque según el ministro aquí nadie protesta, todo está tan bien, tan lindo, tan bello, a pesar del colapso enorme que vive el país. Protestas 2017, el 88.1% de los muertes no hay imputados. O sea, la gran mayoría de los 50 y no sé cuántos fallecidos no tienen investigación, juicio, nada de eso. Nuevo Tiempo caminó junto al pueblo en la Marcha de los Libertadores. Ahí está la gente de Nuevo Tiempo, la pueden ver en la gráfica. La gente de Voluntad Popular también se organizó, todo el mundo. Y así van transcurriendo las protestas en unidad. Es clave mantener la unidad, porque la unidad va a ser sometida a prueba en todo lo que viene. Porque en el diseño final, hacia dónde vamos, ahí hay distintas ópticas y creo que los acontecimientos van a producir discusiones importantes sobre, bueno, cuál es el desenlace del presente conflicto. Por lo pronto, detienen a conductor de tanqueta militar que asaltó urbanización en Lara. Eso mismo deberían hacer aquí con los que se metieron en la Avenida Victoria o en la Urbina o en otros lados. Porque esto es muy contradictorio. Aparecen videos de los guardias nacionales, lo dijo la fiscal, pero están en los videos saqueando, destruyendo propiedad pública, privada. Y después meten presos a los que se meten para Unellé o hacen esto, tienen la tanqueta, ¿no? Para atrás y para adelante, como el gobierno como queriendo lavarse la cara cuando es evidente que la represión toda es obra suya y que esos guardias nacionales en la manera en que actúan y cómo actúan tienen órdenes. Porque uno lo ve, ellos están tranquilitos hasta que alguien les dice gas del bueno y van y le tiran gas, que no es bueno sino muy malo, y le tiran gas a todo el mundo. Falleció Manuel Sosa tras recibir un disparo en una protesta en Valleón. Nuestros muchachos, nuestros queridos muchachos. Madre de Manuel Sosa, vengan por mí, ya me quitaron la vida, porque eso es un gran dolor. Todos los muchachos que uno ve que pierden la vida, es como, no solo uno, no solo los hijos de uno, es el país. Hay un pedazo de país que ahí se desgarra, que produce enorme dolor. Vamos a ver este video de la madre de Samuel Sosa. ¿Eres tú que están disparando a mansalva? ¿Quiénes creen ustedes que están disparando a mansalva? ¿Quiénes creen ustedes que tiene ahora la policía y la Guardia Nacional? ¿Quiénes creen ustedes? No es Reyes. Y que vengan por mí, se los agradecería. Les agradecería que vinieran por mí y me quiten la vida, porque ya me la quitaron. Ya me la quitaron. Yo no tengo cómo ir a mi casa, porque no está mi hijo. No está mi hijo. ¿Cómo hago yo para devolverle el espíritu a mi casa? Porque mi hijo no está. Esos desgraciados ayer rompieron todos los portones y se burlaban de la gente. Mi hijo corrió desde el distribuidor hasta aquí y se desmayó entrando al portón. Y le digo, no me dejen morir porque tengo un hijo. Y seguimos, ya vamos a seguir, vamos a ir al corte y estamos con ustedes en su programa Kikosi sobre los sucesos de hoy en la Marcha de los Libertadores. Ya regresamos. Seguimos en nuestro programa Kikosi, que como yo siempre les digo, se hace en Caracas, Venezuela. Yo estoy en Caracas, Venezuela. Estamos en Bellomonte, muy cerca, donde ocurre todo eso, por eso que muchas veces nosotros transmitimos en vivo o con muchos videos que apuntamos aquí, porque está tan cerca el conflicto, la autopista está a muy pocos metros. Y toda esta zona hoy estaba lleno de bombas lacrimógenas, la gente corriendo para arriba y para abajo. Porque otro día más de bombas lacrimógenas y conflicto. Horrible, feo. Saludos a mi querida Carla Angola, allá en Miami, y a Carlos Acosta. Hay gente, Carla, que me pregunta, bueno, Kiko, ¿por qué te has vuelto tan serio? Tú que echabas tanta broma, que haces tantas payasadas. Y es que me cuesta, no se crean, cuesta ponerse a echar broma con todo esto. No sé, no me da, no me sale.
Por el contrario, me entristece toda esta situación que vive el país. Luis Florido, mi amigo y querido Luis Florido, rechazó intervención de la policía de Lara. Ya la están utilizando la policía de Lara para reprimir. Ya la agarraron para hacer más represión. Eso es lo que querían, pues quitársela al gobernador Henry Falcón para utilizarla para estas cosas horribles, feas. Pero ahora amenazan a los alcaldes. Ya le citaron, el Tribunal Supremo de Justicia le tiró una citación a Cariz, una advertencia. Y es posible que en esta confrontación que no tiene ningún punto de reflexión, de racionalidad en algún lado, pues empiecen a llevarse los alcaldes del gobierno en la idea de ir profundizando la lucha de clase, la defensa de la revolución, todo ese cuento, que lo que ha hecho al final de cuentas es paralizar el país. El gobierno, al meterse en el conflicto, a auspiciar el conflicto, al imponer la constituyente de trocha y mocha, así como lo están haciendo, bueno, lo que ha hecho es que el país, al final de cuentas, es el que sufre. Tenemos un país prácticamente paralizado. Prácticamente paralizado, el comercio, todo. Es una situación de confusión, de caos permanente sin destino, en la cual la gente, todos los miren, en la calle usted se mueve para acá, para allá. ¿Qué va a pasar aquí? Le preguntan a uno. Militares se resisten a liberar a manifestantes en San Antonio de los Altos, que se ha vuelto uno de los focos de conflictos más álgidos de Venezuela, así como el Táchira, Barinas, como la autopista Francisco Fajardo, que ya es como el ring, donde todos los días se dirimen las diferencias. Una cosa insólita. Por cierto, ustedes supieron lo del puente, yo ayer se los comenté, el puente que está ahí en las Mercedes. El puente lo desarmaron en un publicado del Ministerio de Comunicaciones, decía que se trata de reparaciones. Después apareció Maduro diciendo que el puente, la oposición era el que lo había dañado, que lo había preparado para el conflicto, y como que no se leyó el comunicado del presidente o ni le informaron. Total es que la autopista sigue allí. Ahí siguen, todavía hasta ahora están la gente protestando. Capriles denunció que enviaron a prisión a jueza por liberar a estudiantes. Porque al final la justicia se vuelve un topocho en esto, ¿no? Se vuelve un topocho, flecos, se destruye. Porque el gobierno entonces, o están conmigo o están contra mí. Entonces, quien medio duda, pues ya hay que llevárselo por medio. Y la justicia es la primera que sufre. La cantidad de cosas que le han dicho a la fiscal, las amenazas que rodean a la fiscal. Hay que ver, yo vi varios videos de la gente de Surdaconducta, esos muchachos que son altaneros, prepotentes, soberbios, groseros, denigrantes, que se burlan de todo el mundo, que el poder los hace imponentes, son superiores a los demás. Bueno, vueltos locos porque la fiscal le mandó una citación. ¿Usted sabe cuántas citaciones me metieron a mí? 7. Por Buenas Noches y por los distintos programas que hemos hecho. Pero por cositas chiquiticas lo llevan uno a la fiscalía, al gobierno. A Ibey se le metieron 20 y pico. Juicios, citaciones, todo. Entonces estos señores, ahora se dan cuenta de lo que es esas presiones sobre la libertad de información y opinión. Esos mecanismos, lo que producen, ¿no? Y conste que en ese sentido yo soy de los que cree que la libertad de expresión no debería tener ningún tipo de censura, sino la opinión pública. Pero esos señores arrogantes, que son una cosa insólita, yo creo que ellos han hecho que la gente le tenga más rabia a la revolución, al proceso, que adeptos, que generar nuevos aliados, porque son tan perversos que la gente aplaudió eso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupada por presencia de militares en protestas venezolanas. Bueno, todos los francotiradores, todo eso. Que al final el gobierno comenzó a investigar porque dijo que era una fuga. Y por ahí andan en eso, ¿no? Pero el mundo está viendo todo lo que ocurre aquí por los videos y por las informaciones y todo lo que sale, gracias a Dios, no hay manera de pararlo. Y la preocupación porque el conflicto se incremente, bueno, sobre todo con la aparición de factores que disparan con armas que no son las que se utilizan para reprimir o las que estén permitidas o no, sino que no son las usuales. El chavismo marcha a favor de la institución de la fiscal general. Ya está el titular. Ahora la fiscal es uno de los focos de objetivos revolucionarios del proceso. La fiscal, que lo único que está haciendo es aplicando la ley.
dándole a la Fiscalía en un país vuelto un desastre, tratando de estabilizar la justicia. Y la fiscal, y yo siempre lo digo, la fiscal no es oposición, la fiscal es del proceso, cree en él. No. Por eso los que se ponen a decirle que salte la talanquera y cosas, y que si muchos están viendo mal la cosa, la fiscal está haciendo un ejercicio de ideas, de conceptos, de institucionalidad, de lo que debería ser la autonomía de los poderes. Jagua, Diálogo Nacional está abierto con convocatoria a la constituyente. Sí, Diálogo Nacional, fíjese. Ya saben que hay gente que se ha puesto a sacar cuentas. Por ahí hay varios documentos, yo he conversado con varios, y la constituyente, el gobierno la puede perder, facilísimo la puede perder. Nada más que los delegados territoriales, que son 364. De esos 364, la oposición, con los porcentajes que tiene, los que sacaron la Asamblea Nacional, no el 80% que dicen la cuenta, sino el 60%, obtendría cercano a los 290. Pero ¿qué pasó? Bueno, ya vieron la semana que viene, sin derecho a que nadie diga nada, ni respire, ya está convocada el proceso de inscripción. Entonces, ¿qué diálogo hay? Ya lo dijo Jorge Rodríguez, si la MUD no va mejor. Es que ellos saben que por la manera en que está el país, por la enorme mayoría contra Maduro, que cualquier cosa que hagan la pueden perder, todo lo que se contase lo van a perder. Entonces están acelerando, porque ya lo había dicho Jagua, Maduro está arriesgando Miraflores con la constituyente, es verdad, pero, por supuesto, con esa rapidez que le mencionó la señora Tibisay al asunto, pues no hay manera ni pensar. Porque todavía el G9 no se ha metido a discutir si vamos o no vamos. Hasta ahora ha habido un enorme rechazo a la propuesta constituyente de Maduro, pero sobre todo por encima de todos los sectores que antes eran oficialistas. Ellos son los que dicen que ni de broma. Pero en la oposición, muchísima gente ha dicho, ya sea con los partidos a manera de discusión o decisión interna, han dicho que se oponen a ella. Porque no está hecha para unir, sino está hecha para dividir, para aplastar. Y ya ahí ese concepto es fundamental. Vamos a irnos al corto y ya regresamos con todos ustedes. Seguimos en su programa Quicosis. Este tema de la constituyente tiene a todo el mundo discutiendo. En la oposición mucha gente discutiéndolo. Se dan declaraciones todas, no, pero la gente está discutiendo. Estamos sacando cuentas, qué hacer con las elecciones regionales, cómo hacemos para producir una nueva realidad en este juego que luce ya monótono, con lo triste que suena eso, porque como son muchos dolores que se producen porque son muchos muertos, pero además tiene valores positivos muy grandes como la enorme solidaridad, la gente en la calle que no se va para su casa, sino que cada día le pone corazón e insiste en tratar de liberar a su país de esta cosa horrible que le ha caído encima. Pero digo monótono en el sentido de que está trancado. Que para acá, para allá, para acá, para allá. Hay una discusión a ver cómo lo destrancamos. Hay la propuesta de Voluntad Popular de hacer un referéndum, no con el CNE, porque no lo haría, el CNE lo que va a hacer lo que le diga Maduro, y como eso no lo van a aprobar, porque saldrá al tribunal diciendo que eso no es legal, como es obvio, entonces ese argumento sirva para la convocatoria del 350. Es decir, se paralizaría el país, entraríamos en la agudización del conflicto. Esa es una tesis. Hay otros que dicen que hay que ir a las elecciones regionales, pero montando un enorme frente alrededor de la constituyente, de negarnos a la constituyente con la consigna de restiados con la Constitución del 99. Hay una gente que dice eso. Ya se instaló la comisión de la Asamblea que va a armar o está armando un frente con esas características que preside Enrique Márquez en Nuevo Tiempo. Hay otros que creen que el conflicto debe mantenerse para producir o un pronunciamiento de los organismos internacionales, la OEA, ONU, etcétera, que ayude a destrancar el conflicto, o una salida militar, que los militares en algún momento cansados y obstinados por la violación de la Constitución, por las muertes, por la crisis, pues van a intervenir. Y así hay distintos escenarios. Lo cierto es que hasta ahora el conflicto ha sido dirigido, está siendo dirigido por un sector de la MUD. Hay digamos, tanto BP como PJ tienen el liderazgo. Yo ayer les decía, cuando me puse a ver el pronunciamiento, el llamado
de Freddy Guevara, la marcha de hoy, cómo le caían encima y le decían, bueno, pero tú otra vez, estos laboratorios a los que yo me refiero, que a todo el que aparece por ahí diciendo lo que diga, se le caen encima, que son laboratorios del gobierno, inventando cosas y tratando de dividir a la oposición. Pero tanto Capriles como Freddy Guevara han sido, digamos, son parte del liderazgo que hoy tienen en la dirección en sus manos. Hemos visto como Henry Ramos manteniéndose como fuerte oposición, como fuerte opositor, con un discurso, hoy dio unas declaraciones contra Maduro, diciendo que estaba debilitado, que estaba próximo a su salida, pero no lo vemos muy cercano al otro factor. El Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, la Causa R, asisten a las marchas, están ahí, pero no son los factores protagónicos. Y esas son las características que tiene el actual conflicto. La Iglesia, gobierno crea más incertidumbre de insistir con constituyente, advierte el cardenal Porras. La Iglesia es un factor importantísimo en todo lo que está ocurriendo. Ha tratado de mediar, a pesar de que al Papa lo acusan de comunista, es una cosa que insólita. Yo me acuerdo una vez que yo fui para Florida y estaba gobernando Obama y había una huelga de funcionarios públicos, no me acuerdo por qué razón, pero entonces en los noticieros decían que Obama era comunista. Yo decía, comunista, pues yo. Entonces tienen el comunismo un poco, la mira telescópica esa, un poco nublada, porque nada que ver. Si algo se parece al comunismo es esta gente que nos gobierna, que es autoritaria, que impone las cosas, que tiene una mentalidad guerrera, que prefieren la lucha, el enfrentamiento armado que la paz. Pero la Iglesia de Venezuela está muy clara en su postura y ha insistido permanentemente en denunciar al gobierno las arbitrariedades, pero así en señalar la necesidad de la negociación y de la resolución del conflicto por la paz. Ha sido muy clara. Pero que la Iglesia aquí no es la misma que el Vaticano. Eso no es así. La Iglesia, si algo tiene la Iglesia es que sus estructuras son rígidas y por eso que se ha mantenido durante tantos años con esa enorme fortaleza. Sebastián Navarrete, proporción importante de militares está causando mucho ruido en la FARC. Sebastián habla de ruido en la Fuerza Armada. Acuérdense que uno de los escenarios que hay, que yo se lo señalé, es que se espera que los militares se partan, se dividan y entonces caiga Maduro por eso. Eso, después de 54 días uno dice, bueno, y entonces, la marcha de hoy, la marcha de los libertadores a los cuarteles, buscaba que la Fuerza Armada tuviera un pronunciamiento, no un alzamiento, un pronunciamiento. En eso fueron muy claros los líderes de unidad. En cuanto a la Constitución que ha sido y es violada permanentemente, a los asesinatos, a la crisis que vive el país. Pero los militares son un factor clave en todo este juego, como lo han sido en la historia de Venezuela. En este caso, son el soporte más importante que tiene Maduro. Y el que no lo vea, pues, está obvio, claro. Maduro no tiene mayoría ni en el PSUV, creo yo. No tiene mayoría en ningún lado. Pero la Fuerza Armada lo mantiene allí. Y pasan los días y la Fuerza Armada lo sigue manteniendo. Y en la discusión, mucho tiene que ver las propuestas que se le deben hacer hacia la Fuerza Armada. Mientras la oposición no entienda que la Fuerza Armada hoy es parte del gobierno, porque tienen CLAP, bancos, manejan el petróleo, o sea, son parte del poder. Si la oferta no es de una Fuerza Armada protagónica en el nuevo gobierno, en el nuevo proceso en el que entraría el país, en cuanto a que una Fuerza Armada profesional permitiría tanto el desarrollo del país como su institucionalidad. Si no tenemos claro ese discurso, pues es muy difícil que se produzca aquí algún cambio. Sin embargo, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Tanto puede pasar cualquier cosa que hasta Maduro, como dice el titular, en una copia de Vladimir Putin, se pone a darle el piano. Y me hizo recordar un cuento que mi mamá me echaba cuando chiquito de Nerón, que Nerón agarraba con la lírica y aparecía y hacía canciones y cantaba. Y en una de esas reunió un grupo de senadores y uno de ellos le dijo, Nerón, tú puedes incendiar Roma, matar a los cristianos, pero por favor no cantes.